Amables oyentes, seguidores, auditores de Radio La Lumbrera, le damos a ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo programa que tenemos la hermosa bendición de parte de Dios de compartir con ustedes en este hermoso día de enero. Desde el Gran Valparaíso estamos compartiendo por la señal de internet Radio La Lumbrera. Esta hermosa señal espiritual que sale al mundo a través de la web y que alcanza a cada uno de sus seguidores y oyentes, y que también está disponible en el sitio el cual nosotros hemos reservado para que quien pase a través del internet y busque alguna información o quiera escuchar algo distinto a lo que normalmente encuentra en las páginas de internet, pueda solamente ser movida su voluntad por la gracia y la misericordia de Dios y a través de un sencillo clic abrir nuestra página. Y nosotros estaremos muy agradecidos que usted se pueda instruir o tal vez pueda evaluar también lo que nosotros hacemos. Y le agradecemos todos los comentarios que nos llegan semana a semana, porque sabemos que quienes escuchan los programas lo hacen con objetividad, sin agresión, sin discriminación, sino que buscando siempre ser bendecidos con lo que nosotros compartimos. Y a esta hora del día en que hay un hermoso sol y se ve pero la bahía argentada y brillan a lo lejos en el horizonte algunos navíos que van surcando de norte a sur las aguas de nuestro litoral. Pero aquí en el Gran Valparaíso, la capital de la fe y la capital del Evangelio Pentecostal, anclada en alguno de sus cerros, está Radio La Lumbrera, cuyo fin es entregar palabra de vida, palabra de bendición a cada uno de nuestros oyentes. Y con toda propiedad nosotros también podemos decir, porque estamos desde un cerro, miren hacia nosotros todos los términos de la tierra, como dice la palabra del Señor, y encontrarán una palabra de bendición para ustedes. El Dios promete que le miremos a Él todos los términos de la tierra y seremos salvos. Nosotros, como parte activa de la iglesia, a través de Radio La Lumbrera, les decimos a ustedes que miren la palabra de Dios y a través de ella os parecerá que encontraréis la vida eterna. Amables oyentes, vamos a orar antes de continuar. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que tenemos la hermosa bendición de compartir con nuestros hermanos cibernautas que a través de la web tienen acceso a nuestro programa. Señor, te damos gracias porque este tiempo de encierro a raíz de esta situación de pandemia que se vive por el mundo, Señor, también nosotros como iglesia nos hemos abierto un espacio, un lugar, una ventana, y esta ventana se abre al mundo, Radio La Lumbrera, y a través de esta ventana queremos compartir palabra de bendición con cada uno de nuestros oyentes. Señor, nosotros no sabemos cómo están las vidas de quienes entran a nuestro sitio, las necesidades que muchas veces tienen, las preocupaciones, sus desaciertos, sus éxitos, sus triunfos y también sus decepciones. Señor, te pedimos porque usted sea guardando la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Te pedimos, Señor, que tengan misericordia por aquellos que sufren, por los que están enfermos, por los que están en un hospital tal vez pasando la última fase o etapa de su vida. Señor, ten misericordia de ellos. Y Padre de los cielos, coloca en los corazones y en la vida de la familia esa fortaleza y esa comprensión
para aceptar la realidad del mundo y del entorno que nos rodea. Señor, sea bendiciendo a nuestra nación, a nuestras autoridades, a todos los que tienen, mi Dios, la responsabilidad de administrar los recursos públicos por el bien de toda la ciudadanía. Señor, y a cada uno de nosotros, a los miles de hombres y mujeres que día a día ocupan las páginas de internet para entregar una palabra de bendición, también, Señor, que esta palabra salga, mi Dios, tal como está escrita, es decir, una palabra fiel, una palabra pura, una palabra que lleve verdad y una palabra que lleve justicia. Padre de los cielos, su bendición en cada uno de nosotros y también de nuestros oyentes, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y queremos en este día también compartir con ustedes una hermosa alabanza de estas recolecciones que estamos haciendo en tiempo de verano. Vamos entonces a escuchar el cántico de hoy.
hermosa alabanza hemos podido escuchar. Y es una gran verdad que son lo que nos señala el cántico. Y qué hermoso fue para nuestros primeros hermanos a principio del año 1900, cuando ellos empezaron a oír a través de los cánticos doctrina, palabra de Dios. Porque recordemos nosotros que en nuestro país, por ahí por el año 1930, tenía alrededor de un 40% de alfabetización y todos los demás no sabían leer. Por lo tanto, los cánticos jugaron un rol muy importante en la formación doctrinal de la iglesia de aquella época. Pocos sabían leer, por lo tanto, mucho había que cantar, porque a través de el memorizar las estrofas de los cánticos que tenían una concordancia, una rítmica y también, por supuesto, el repetir las frases iba colocando en la mente, copiando en la mente, escribiendo en la mente de las personas principios de doctrina. Creo en Dios espero, dice el coro de esta hermosa alabanza que hemos oído. Y amables oyentes, en el día de hoy, continuando con nuestro programa, estamos en el capítulo número 13 de Hogar Cristiano. Y hoy día el capítulo se llama Los hijos disciplinados con amor inteligente. Alguien podrá decir, uy, qué tremendo título, por supuesto, y está tomado de la base del título del programa de hoy, está tomado de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los hermanos Efesios. El apóstol allí les da unas claras instrucciones, específicamente en el capítulo 6. Y yo quiero leer en una forma muy breve y sucinta lo que nos menciona Efesios capítulo 6, el versículo 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjese que en todo este capítulo, cuyas enseñanzas no solo están aquí en el capítulo 6, sino que parten un poquito más atrás, en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y a partir del versículo 21 del capítulo 5, donde dice, someteos los unos a los otros. Y en esta parte que nosotros acabamos de leer es donde hay instrucciones para los hijos. Y especialmente el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego trae como recuerdo un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y llegamos al versículo en cuestión que nosotros recién habíamos leído. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Durante todo este ciclo hemos hecho nosotros mucho énfasis en lo que significa la vida de un hogar cristiano bajo la disciplina del Señor. Y hemos hecho mucho énfasis en que disciplina no significa garrote y que tampoco significa que la letra con sangre entra. Por eso que es importante el versículo que nosotros hemos leído, de cómo los padres crían a sus hijos. La enseñanza, el consejo, la palabra no tiene que ser de aquella manera que provoque a ira a los hijos. Por ejemplo,
Si queremos llamarle la atención a uno de nuestros hijos y está en medio de un grupo junto a sus amigos del barrio jugando, y usted sale a la calle y le dice: mira, Pedro, ven a ordenar tu cama que la tienes toda cochina y desordenada. Créame que esa llamada que usted a lo mejor piensa que es disciplinaria, lo único que hace es avergonzar, denostar y provocar que en su hijo se genere un odio y un rencor hacia ese maltrato que usted le ha dado vejatorio públicamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted sale a la calle y le dice: Pedro, ven. Y si él no viene, lo vuelve a llamar: Pedro, ven. Y cuando esté en casa, entonces usted le dice: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Si no, vamos a conversar de otra manera. Criarlos con disciplina. Por eso que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Por eso que este capítulo se llama Los hijos disciplinados con amor inteligente. Y mire, yo le puedo comentar que a través de la vida, en mis años en que crié a mis hijos, ya son adultos mayores de 30 años, pero guardo recuerdos de situaciones de cuidado. Y a veces cuando conversamos con los hijos, ellos dicen: yo no me acuerdo que mi papá me haya castigado alguna vez. Y yo le digo: sí, los castigué. Y mi hijo dice: lo que sí recuerdo es que nos mandaba a meditar. Aún nos ponía que nos colocáramos frente a la pared, cerráramos nuestros ojos y meditáramos en nuestros actos. Y luego nos preguntaba: ¿meditaste? ¿Conversaste con el Señor? ¿Le dijiste a Dios lo que estaba bien, lo que estaba mal? Y de esa manera, muchas veces ellos aprendieron su lección. Ciertamente, cuando algunas situaciones pasaban y colmaban un poquito la paciencia, claro que llevó alguna amonestación física, pero de ninguna forma una amonestación degradante, sino que al contrario, de enseñanza, de educación, de proyección hacia el futuro. Eso es lo importante de la disciplina. Y eso es lo que hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Dar amor de forma inteligente. Tomando como base entonces nuestra cita bíblica: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, podemos agregar lo siguiente. Muchos especialistas en el cuidado infantil, ellos hacen énfasis en el trato que los niños deben tener, y que la causa más frecuente de los problemas de la mala conducta infantil es cuando los niños se sienten rechazados, no deseados o no amados. Algunos padres en estos tiempos no quieren tener hijos, no los consideran como dádivas del cielo, como herencia de Jehová, sino como la consecuencia inevitable de estar casados. Muchos padres que rechazan a sus hijos no se dan cuenta de lo que hacen y no admiten ante sí mismos que tienen tal actitud. A menudo procuran disimular su rechazo a compensar por su actitud, mimando al niño y dándole todo lo que quiere en cuanto a ropa y juguetes. Sin embargo, el niño percibe instintivamente el verdadero sentimiento de los padres y se siente aislado e inseguro. Reacciona con hostilidad y agresividad y otras formas de conducta caprichosa. Y los que más adelante en su vida pueden surgir complejos,
problemas emocionales y conducta antisocial. El niño no amado es el más digno de compasión de todos los seres humanos. Es importante para el desarrollo normal del niño que sea apreciado por sus padres y que sea criado en un ambiente donde reciba la atención y el cariño constante. Si el niño es amado, puede aprender a llevarse bien y a colaborar con los demás y llegar a ser una persona útil, feliz y bien desarrollado. Si no es amado, es probable que sea incapaz de dar y de recibir afecto. Y es posible que sea rencilloso y que su camino vaya hacia la delincuencia. Amados oyentes, existen formas de amor que son malsanas y perjudican a los hijos, ya que a veces son manifestaciones neuróticas del amor paternal o maternal. Una gran autoridad en la medicina dijo: existen niños mimados, hay otros que son halagados y otros que son consentidos y que en realidad no son amados, o sea, amados por ellos mismos, por su bien. Se trata, en estricto rigor, de una forma de egoísmo paternal o maternal que inconscientemente se buscan a sí mismos y que tienden a su propia satisfacción. Si a un padre no le satisface recibir el cariño de parte de su cónyuge, puede buscar exageradamente el cariño en un hijo. También el amor de padre bien intencionado puede ser dañino. ¿Por qué razón? Este se expresa a menudo mimando a los niños de una forma exagerada. El exceso de mimos perjudica la formación de la personalidad del niño. A menudo resulta en que el niño llega a ser egoísta, exigente e incapaz de tolerar las frustraciones. Y eso es lo que se está dando en este tiempo. Jóvenes, mujeres que fueron muy sobreprotegidos, sobremimadas y ante un término de contrato laboral, ante un término de una relación amorosa, terminan en una terrible frustración. Y por lo general tienden a no asumir sus responsabilidades o a exigir mucha atención y a rebelarse contra la autoridad. Dar amor inteligentemente, como señala el título del capítulo de hoy. Otra forma de amor inteligente y paternal que puede ser muy dañina se manifiesta dominando excesivamente y protegiendo al niño. Es natural que los padres se preocupen por sus niños en los momentos de enfermedad, pero la más mínima amenaza a la salud de sus hijos provoca ansiedades insoportables en los padres superprotectores. Tratan de dominar cada detalle de la vida de su hijo. Esta actitud suele traer consecuencias físicas y emocionales en el niño. Por ejemplo, hay ciertos indicios que insinúan que el asma ocurre con más frecuencia en niños excesivamente mimados por la madre. Además, la sobreprotección que algunos padres ejercen aplicando un amor inteligente sobre su hijo tiende a bloquear su independencia, haciéndole perder su identidad, sus valores propios y su capacidad de decisión. Es aconsejable permitir un amor inteligente, que los niños se expongan a riesgos razonables, ya que estos riesgos son un elemento indispensable para la madurez, debido a que los niños sobreprotegidos carecen de hábitos adecuados para la lucha por la vida. Cuando tengan que enfrentar la existencia por sí solos, fracasarán en sus intentos de dominio. Entonces puede surgir en ellos el complejo de inferioridad y posiblemente neurosis. Ahora, es para bien de los niños
que los padres permitan inteligentemente hasta cierto punto que aquellos enfrenten las consecuencias de su mala conducta. Por ejemplo, el niño que provoca una pelea con el hijo del vecino no debe ser sacado enseguida de su apuro cuando es golpeado por el otro. Tiene que aprender que no le conviene provocar peleas. Los padres no deben impedir que los profesores en la escuela disciplinen a sus hijos, porque tienen que aprender a evaluar por sí mismos las condiciones fuera del hogar para aprender la autoestima y saber conducirse en forma independiente. Ahora, un amor inteligente es aquel amor que evita el error de darle al niño o la niña todo lo que desea. Los buenos padres procuran proveer a sus hijos de las cosas necesarias para la vida, como la comida, el abrigo, la preparación educacional, pero les es difícil proporcionarle todos los juguetes que ellos pidan. Tampoco es importante que los tengan. Los niños deben aprender a sacrificar y a postergar la satisfacción de sus deseos. Necesitan aprender el dominio propio sobre sus deseos. La codicia del niño debe estar sujeta a restricción y disciplina. Debe aprender el valor de las cosas y el gozo de ganarlas. El niño, acostumbrado a obtener fácilmente lo que quiere, así como a toda clase de privilegio, será criado en una forma egoísta y sin consideración por los demás. No es agradecido y nunca estará satisfecho. Puede llegar a pensar que todo el mundo le debe lo que él desea. Los hijos criados con disciplina y con amor inteligente. El verdadero amor inteligente de los padres se expresa dando de su tiempo a sus hijos. En especial, el padre no debe de olvidar que él debe cumplir en todo momento la función de cabeza de la familia. Y si viene a casa demasiado cansado como para hacer otras cosas que sentarse y mirar televisión toda la tarde, o si sale después con sus amigos, seguramente habrá problemas. Debe encontrar tiempo para dedicarle a sus hijos, para interesarse en sus actividades, para darles cariño y administrar la disciplina en correctas proporciones, y para enseñarle bien, a fin de que en el futuro sean adultos íntegros y normales en medio de la comunidad. ¿Qué significa enseñar y guiar a los niños? Las palabras del rey Salomón relativas a la crianza de los niños son tan acertadas hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Y ya sé que usted está pensando en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, sobre los padres y luego sobre los maestros de la escuela recae la mayor responsabilidad de enseñar a los niños. Sobre los padres, que son los que inculcan principios, valores éticos y morales, respeto a la comunidad, respeto al prójimo, respeto a las leyes, respeto a las autoridades. Y en los profesores y maestros está la responsabilidad de entregarle una formación académica sólida, de modo que estos niños que el día de mañana serán ciudadanos puedan ser parte integral de una comunidad en los distintos campos del desarrollo cultural, social y laboral. Amados oyentes, cuando vemos a un niño que desde tempranos años empieza a entrar en la delincuencia, no culpemos a sus maestros, ni a la escuela, ni al gobierno. El problema está en la casa.
Y el problema puede venir mucho antes. Padre y madre que vienen tal vez de hogares disfuncionales, con relaciones en drogadicción, en separación, en fornicación, en adulterio. Y eso finalmente trae como consecuencia que estos niños que parten delinquiendo a temprana edad no hayan tenido una formación seria y sólida. Y cuando la Escritura nos señala que tenemos que instruir al niño en su camino, lo que nos llama a cada uno de nosotros como padre es bajarnos a la mentalidad, a la edad y al desarrollo del niño para que nuestra enseñanza sea eficaz. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a un niño que tiene 1 año y si lo siento a la mesa, que no me vaya a tirar el mantel, que no vaya a tomar los objetos que hay en la mesa, que no vaya a llevarse la servilleta de papel a su boca, porque no lo va a entender, porque el mundo de él en ese momento se centra en la curiosidad y en conocer lo desconocido a través de su textura, de su olor, de su sabor, de su color. Por lo tanto, de pronto cuando se ve un adulto que trata de aconsejar, pero en el fondo está haciendo el ridículo a un niño que tiene apenas 1 año, pues nos da a entender inmediatamente que no comprende lo que significa para ese niño recibir una palabra que está muy lejos de su sistema neurológico en desarrollo. El aprendizaje social y moral del niño empieza en el hogar y el resultado de ello es la primera identificación con sus padres. El niño reconoce que los adultos tienen poderes y privilegios que él no posee. Los admira y quiere ser como ellos. Por lo tanto, los imita y trata de moldear su conducta basada en la de ellos. A medida que crece, también se identifica con el comportamiento de sus maestros, de otros adultos, de sus compañeros. Y cuando llega a ser adolescente, imita a sus héroes. Y aquí es importante, porque cuando el niño empieza a imitar a sus héroes, te tiene que imitar a ti, mamá, te tiene que imitar a ti, papá. Y ahora es el tiempo en que debe demostrarle que tú eres su héroe y su heroína infalible. Así que nada es más importante en la formación de la personalidad del niño que el ejemplo que los padres dan con su propia vida. No podemos evitar vernos reflejados en la falda de nuestros hijos. La impresión que hacen los padres en sus hijos es tan profunda que si enseñan la maldad, esta puede durar hasta la 3ª y 4ª generación. Mire, y ser motivo de castigo divino sobre ellos, así lo señala Éxodo 25. No basta por sí solo señalarle al hijo el camino que debe tomar. También los padres deben andar por él. El padre no le puede decir al hijo, no mienta, si el hijo se da cuenta que el papá miente a cada rato. Si los padres quieren que su hijo sea bueno, ellos tienen que ser buenos. Si desean que sea espiritual, deben ser espiritual primero. El hijo seguirá en gran medida el ejemplo de sus actitudes y su comportamiento. Al instruir a los hijos, los padres deben tener presente que cada uno de sus hijos es diferente de otro. Y esta diferencia tiende a aumentarse a medida que el niño va creciendo, de modo que los padres deben variar algo su manera de enseñar a cada uno. Y también deben reconocer el plan divino para la vida y la vocación del niño. El amor inteligente
expresado en la crianza de los hijos es importante porque permite enseñar a los niños a tener buenos modales y a ser corteses. La esencia de la cortesía es una actitud desinteresada, es apreciar a otros y ponerlos en primer lugar. Los padres que actúan con amor inteligente serán padres sabios, que exigirán que sus hijos traten con delicadeza a las personas, que digan, por favor, ¿me permite esto? Y aprendan a decir gracias cuando han recibido un favor. En toda ocasión es pertinente y aún en los asuntos más pequeños. Si los niños no aprenden desde pequeños, pensarán que este mundo es simplemente del dame, pásamelo y préstame. Y no sabrán jamás ser agradecidos y mirarán a los padres como serviles obreros de la casa. La cortesía es fundamental para aprender a apreciar las cosas que se reciben. El desarrollo moral del niño comienza, en serio, en la niñez intermedia, de los 6 años a los 12 años. Muchas veces los niños, y a través de su conocimiento, van entendiendo lo que significa el bien y el mal. Y lo deben entender en su medida y en su tiempo de desarrollo. Sin embargo, también muchas veces aumenta la tendencia en ellos a ser engañosos. Entonces es cuando hay que hablar con ellos con sabiduría y corregirle sus defectos antes que se tornen en un error y en un pecado que no tenga solución. Los hijos que son criados con disciplina y con un amor inteligente son aquellos a los que los padres les deben tener presente tanto la necesidad de enseñarle normas como la de motivarlos a practicarlos. Por lo tanto, los padres cristianos señalan que la buena conducta del hombre es aquella que agrada a Dios y Él le recompensará. Por eso que es importante enseñar a los hijos desde la infancia el dominio propio, de modo que cuando salgan del hogar no solo sean responsables en lo que se especializaron en la universidad, sino también actúen con un individual compromiso al llamamiento de Dios. La formación de la personalidad de un individuo es evidentemente que no está completa hasta que haya aprendido a cumplir y a tomar responsabilidades. Y eso ocurre cuando ya las personas son jóvenes. Por lo tanto, los pequeñitos de 7 años pueden ayudar en algunas cosas en el hogar, pero no es obligación de ellos hacerlo. Pero sí les podemos motivar para que desde pequeño aprendan el sentido del deber y de la responsabilidad. Los juegos ciertamente que son los que más involucran el tiempo de los hijos y por supuesto también el descanso proporcional al trabajo que realizan es necesario y significativo. Ahora cuando nosotros miramos, cuando con amor inteligente se enseña, entonces también los padres empiezan a asignar algunas tareas básicas y sencillas a sus hijos. Por ejemplo, que aprendan a poner en orden su propio entorno, sus juguetes. Con ello ya están aprendiendo un sentido de responsabilidad y de cuidado del entorno que les rodea. De esa manera, el día de mañana, ellos podrán adaptarse mejor y trabajar de buena manera en sus tareas escolares. Los padres,
por ejemplo, que hacen las tareas escolares por sus hijos, le hacen un magro favor. Los privan de un medio fundamental de aprendizaje y perjudican su desarrollo educacional. El niño puede ser motivado a trabajar con pequeñas recompensas. Por ejemplo, si él cumple sus tareas de ordenar su pieza, de ordenar sus juguetes, sus útiles personales, puede ser recompensado con un tiempo de distracción junto a sus amigos. Pero si no las cumple también, es necesario suspender esos privilegios por un tiempo para que comprenda el costo-beneficio y el costo del privilegio y del trabajo. Muchas veces la aprobación o palabras de elogio de los padres valen más para recompensar a los hijos por su trabajo que cualquier otra cosa. Todo el mundo busca continuamente satisfacer sus necesidades emocionales, incluso su deseo de reconocimiento por lo que hace. Conviene que los padres protejan a sus hijos de influencias malsanas. ¿Y por qué ello es importante? Porque muchas veces los padres no saben, no conocen las amistades de sus hijos y simplemente los dejan ser según los términos de este tiempo. Por eso que es importante que los padres conozcan con quién se relaciona su hijo. Y si alguna de sus amistades es una mala influencia, entonces explicarle por qué motivo no debe juntarse con ella. Los padres cristianos que no eligen bien los programas televisados o no controlan las líneas de internet que usan sus hijos, los exponen a la corrupción a temprana edad. Además de ser un error al permitir a los niños pasar una cantidad desmesurada de tiempo, no solo ante las pantallas, sino también ante el uso de los elementos tecnológicos. Los niños deben ocupar su tiempo en actividades que le produzcan beneficio en su desarrollo personal y no aislamiento, como ocurre con los actuales juegos modernos y el uso indiscriminado de aparatos tecnológicos y teléfonos celulares. Es labor de los padres, amados oyentes, enseñar a sus hijos el camino hacia Dios, el camino de la salvación. Y el método principal que Dios ha establecido para comunicar el Evangelio a los niños se encuentra escrito allí en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. El padre es el sacerdote del hogar y a él le compete establecer un altar familiar en la familia junto a la madre y orar junto a los hijos. Para hacer interesante y exitoso el altar familiar es necesario siempre disponer un tiempo para reunirse y en el cual no haya apuro. Conviene limitarlo en el principio cuando los niños son pequeños de 8 a 10 minutos y a medida que ellos van creciendo y van desarrollando, van asumiendo más tiempo de atención. Y por sobre todas las cosas, dar a los hijos la oportunidad de participar, de leer una porción bíblica, de dirigir una oración o de tomar una intervención de agradecimiento. Enseñarle a orar por una petición específica y esperar la respuesta en el Señor. Padre y una madre cristiana deben tener como enfoque principal la transmisión de la fe en sus hijos. Los hijos criados con disciplina
y con amor inteligente. Podemos concluir, amados oyentes, que no es fácil criar a los hijos mediante una buena enseñanza y proporcionándoles un medio ambiente ideal para su desarrollo. Pero ¿sabe una cosa? Pero es de gran valor amoldarlo según el plan divino y encaminarlo en las sendas de justicia, de utilidad y de contentamiento. Tenemos un mensaje de Dios a los padres en las palabras de una princesa egipcia. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Éxodo 2:9. ¿Quién era esta mujer? Según lo vemos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, no era otra ni más ni menos que la hija de Faraón, quien había tomado el canastillo en el cual estaba aquella pequeña criatura, a quien le puso por nombre Moisés. ¿Y por qué? Porque de las aguas lo había sacado. Amado oyente, ciertamente que por la crianza de nuestros hijos tendremos un día una gran recompensa en los cielos. Y por cierto, no lejana tampoco en esta tierra, porque bien señala la palabra del Señor, que como saeta en la aljaba del valiente, son los hijos habidos en la juventud, y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos que son criados en el alero de un hogar cristiano, bajo una enseñanza y una formación acorde con la palabra de Dios y con los principios que nos fijan las normas y las leyes de la nación, son hijos que el día de mañana serán bienaventurados. Y nosotros como padre no seremos avergonzados, porque no tendremos que andar en un tribunal de justicia, en una comisaría, en un hospital, ni en ninguno de esos lugares donde no nos gustaría ir. Ni menos serán hijos que irán a parar a un Servicio Nacional de Menores, o a un Hogar Mi Casa, o a una Fundación Arturo Prat. Porque los hijos nacidos en un hogar cristiano son formados bajo los designios de la palabra de Dios. Usted, hermana, usted, hermano, que está en el tiempo de formar un hogar y de tener hijos, piense en lo importante y en lo desafiante que es el futuro para usted frente a la crianza de los hijos. Nada es imposible en este mundo, y los tiempos no son mejores que en el pasado, y tampoco van a cambiar para mejor, como muchos piensan ilusoriamente, porque escrito está: los días no serán mejores. Pero, amado oyente, cuando el hombre y la mujer emprende su camino en la vida, pero lo emprende y permite que Dios tome su mano, entonces todo lo que haga le será para bien y todo su camino será prosperado. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que nos has concedido este tiempo y este momento para compartir con nuestros hermanos, una vez más, en esta temática de instruir, de enseñar, de compartir enseñanzas y consejos útiles para la vida. Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes y de nuestros hermanos, y que tu palabra, Señor, como el consejo, llegue también a sus conciencias y quede guardado en el archivo allí del recuerdo para hacerlo útil en el momento necesario.
tu bendición sobre cada vida. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Y no se olvide, la próxima semana nos encontraremos nuevamente con un capítulo más de Hogar Cristiano. Hasta pronto.